Laura Otón, llevas años investigando el audio digital, así que déjame que te pregunte así para romper el hielo una facilita. Si tuvieras que elegir un solo desafío real del podcasting hoy, en 2025, ¿cuál sería? Conseguir llamar la atención de las audiencias que importan. Te voy a pedir que me desarrolles eso un poco antes de decir quién eres porque me he quedado con ganas de más. A ver, ¿qué significa eso? Pues eso significa que creo que el desafío del podcasting, del audio digital, es conseguir competir por la atención. Creo que eso es fundamental. Y en ese competir por la atención, porque hay demasiado contenido, yo creo que lo digital lo que ha hecho es multiplicar por 3 millones de posibilidades, lo que podemos escuchar, lo que podemos ver, lo que podemos leer. Y entonces competir por la atención del oyente, en este caso, creo que es fundamental, porque ahí está también el éxito no solamente de un formato, sino que haya negocio. Entonces, a mí eso me parece que es el gran desafío hoy por hoy. Y para eso hay que hacer un producto muy bueno, claro, hay que hacerlo muy bien y hacerlo muy de verdad, porque yo creo que ahí está la clave, la verdad. Laura Otón es doctora en comunicación, es una de las voces autorizadas, desde luego, en la industria para hablar de audio digital en nuestro país. Ella dirige el máster en radio, podcast y audio digital de la Universidad de Nebrija, donde es profesora de diferentes asignaturas, centradas todas en radio, en podcast, en cuestiones también como la alfabetización digital. Ella ha escrito un montón de artículos en los últimos años, el libro Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia. También le habrás formado a docentes, a periodistas y has desarrollado una amplísima carrera. He mirado que yo no lo sabía, desde 1995 hasta el 2019 en COPE no sabía que habías entrado tan pronto en la radio. Has sido redactora, locutora, editora, presentadora de diferentes espacios informativos y ha recibido pues varios premios, el Lolo, el premio Radio Grupo Norte contra la violencia de género. En fin, que es una voz de estas que a mí me gusta tener en el podcast porque digamos que estás ahí un poco justo en el punto medio, que es a mí lo que más me interesa, entre las dos almas pues que yo también tengo, ¿no? Que es la de la radio así de la guerra diaria y la de la radio desde la perspectiva de la academia, de la investigación o de la universidad. Así que, Laura, muchísimas gracias por estar hoy en el podcast y querer ser la invitada número, espera que siempre me equivoco, lo voy a mirar, 32. Muy bien, pues oye, muy buena cifra, ¿no? Muy buena cifra. ¿Quién volviera a los 32 con ese currículum que has dicho? ¿Por qué te crees que lo tengo? Porque tengo muchos años ya. Sí. Pues nada, un placer. Quizá hubiera sido más bonito invitada a 33, ¿no? Porque es una cuestión providencial, sí. pero... Sí, es verdad. Estaba pensando, digo, a ver si, pero bueno, da igual. Pero vamos a ver quién nos depara la providencia para la próxima semana. Bueno, oye, hablabas precisamente ahora de esto del mercado de la atención, que es un concepto del que hablamos mucho en los últimos años, pues todos los que más o menos andamos pululando por el ecosistema digital. Vamos a tratar de explicar en primer lugar qué es esto del mercado de la atención. Es decir, pues la gente que nos esté escuchando, aunque es verdad que este es un podcast un poco así para cafeteros y así, digamos, de amantes del nicho del audio, pero... este concepto de mercado de la atención significa que la atención se ha convertido en un reclamo para empresas multinacionales, gobiernos, dirigentes, equipos de fútbol, cantantes, y en mitad de todo ese jaleo, ¿no? Nos queremos colar también los del podcast o los del audio. Sí, es que al final yo creo que ahora mismo lo más valioso es la atención, porque creo que el bien más preciado es el tiempo. Y para tener plena atención lo que hay que tener es el tiempo de la gente. Y a mí me parece que es lo más importante. Es verdad que el audio se ha convertido en mainstreaming, ¿no? Yo creo que es en algo que como que está muy de moda, efectivamente, que todo el mundo quiere tener algo relacionado con el podcast, con el audio digital, porque lo digital lo que ha hecho es democratizar también la manera, ¿no?, de conseguir un buen producto. Antes, pues esto que estamos haciendo tú y yo no lo podríamos hacer, y ahora no es que lo pueda hacer cualquiera, porque bueno, hay que tener unos mínimos, pero sí que es verdad que lo digital se ha democratizado mucho. Te puedes comprar un micro por muy poco dinero, te puedes comprar medios con muy poquito dinero,
y puedes hacer contenido digital, que al final es lo que es el audio, contenido digital. Lo puedes acompañar con imagen, lo puedes acompañar solo, pues a lo mejor solamente audio, pero claro, es un producto que yo creo que está al alcance de mucha gente. Hacer un buen producto, a pesar de que, pues que todo el mundo pueda acceder a la parte tecnológica, es lo más difícil. Y ahí, efectivamente, es donde nosotros podemos, me refiero a la universidad, ¿no? Los formadores o los expertos también en audio, podemos decir un poquito más, ¿no? Yo creo que es eso. Y tú córtame, porque yo me puedo poner aquí a hablar y no parar, que no paro de hablar. Aquí no hay censuras ninguna. Oye, así las cosas, Laura, ¿crees necesario que un podcast atrape o siga atrapando en los primeros 60 segundos o crees que ya hemos educado lo suficiente al oyente como para pedirle paciencia? Hombre, es verdad que en los primeros segundos quizás puedes convencer a los que no te conocen, pero yo creo que como gran escuchante que soy de audio, voy muchas veces por el autor, por el tema, por algo que a lo mejor me ha llamado la atención. Es que la verdad que tú y yo tampoco somos público objetivo, pero sí que es cierto que necesitas enganchar en los primeros, no sé si 3 segundos, como dicen en algunos foros, pero sí en los primeros segundos de lo que estemos emitiendo, eso claramente. Y luego también creo que ya no solamente, fíjate, el cómo empieza el podcast, sino el reclamo de las redes sociales, que suele ser la puerta de entrada a ese podcast, a ese audio. A mí me parece que eso es importante. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero no está haciendo una buena distribución, una buena difusión. Y sin embargo, hay gente que está haciendo cosas que no son tan interesantes, pero está haciendo una distribución a través de redes sociales con unos planes de distribución pues muy pensados, y al final atrae al oyente. Es verdad que la fidelización también llega por la calidad, no solamente por los primeros segundos que tú le puedas ofrecer a alguien. Esa es mi opinión. ¿Y cómo se consigue ese equilibrio? Ahora vamos a lo de las redes sociales, que también me parece muy interesante. Pero ¿cómo se hace este equilibrio porque claro, enganchar a la gente en los primeros segundos puede ser relativamente fácil? Quiero decir, si yo hoy la primera pregunta que te hago es, yo qué sé, una cosa así como muy sensacionalista o muy tal, o te pongo en una situación en la que tú te quedas en silencio y luego lo recreo con una música tenebrosa de fondo, o sea, truquitos hay muchos, ¿no? Para que el principio sea como muy espectacular, pero ¿cómo se consigue equilibrar un comienzo que impacte, pero que al mismo tiempo tenga calidad y que tenga sentido, que esté al servicio del fondo y no solo de la forma? ¿Cómo se hace eso, ¿no? ¿Cuál es el truco? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, también depende de lo que estemos hablando, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un conversacional? Porque el inicio de un conversacional, como estamos haciendo tú y yo aquí, no puede ser el mismo que una ficción sonora. La ficción sonora tienen que pasar cosas, no dispones solo de unos segundos al principio para que pasen cosas. Entonces, creo que depende del producto que estés haciendo, así tienes las herramientas. Hombre, está claro que las narrativas es como un libro. Bueno, yo no sé, yo soy muy lectora y yo siempre le doy una oportunidad, no me quedo en la primera página, ni muchísimo menos. Pues aquí pasa lo mismo. Existen muchas maneras de hacer esa narrativa atractiva y bueno, pues a lo mejor hay que escuchar a los grandes creadores, que es lo que hacemos aquí en el máster en la universidad para tener ideas. Yo creo que la verdad también por delante, es lo que te decía un poco al principio. Yo creo que un podcast que empieza con verdad probablemente llega. Tampoco hace falta demasiados artificios, puede ser una frase, puede ser, no sé, ahí está la creatividad, ¿no? de cada uno, claramente. Una pregunta directa, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Oye, ¿en qué momento crees que está el podcast español? Tanto el podcast, la ficción sonora, quizá más que tiene un progreso más lento, pero sobre todo el documental, ¿no? Que es que además has investigado mucho sobre eso en los últimos años. Bueno, has investigado y antes lo has hecho en la radio, ¿no? El narrativo en España, ¿en qué momento está, ¿no? Ha habido un momento de explosión, de esto hemos hablado mucho en el podcast en muchos episodios, ¿no? Hay un cierto consenso en que se está ahora mismo en un momento, pues no sé si de estabilización o de consolidación. ¿Cuál crees tú que es la fotografía de este momento del podcast, especialmente del narrativo? Pues, perdóname, mira, me está fallando la voz con el frío, perdona. No te preocupes. Los ruidos de radio
como ese tan bonito en el que estás, los cargan. Bueno, que efectivamente yo creo que estamos consolidados, pero fíjate, porque creo que la audiencia ya es consciente de la calidad que se está haciendo en España. Creo que además ese podcast documental, y yo lo tengo que decir así, tú decías que efectivamente que la radio dejó de hacer el documental sonoro, la radio lo apartó, como muchos se hacían reportajes. Tú sabes bien que una época de mi vida la dediqué a hacer reportajes, que en el fondo no eran reportajes. Ahora que estoy en la academia ya lo tengo como mucho más claro, lo llamamos reportajes, pero no eran reportajes, era otra cosa, era algo completamente distinto. El documental se dejó de hacer, solo lo hacía Radio Nacional, que bueno, pues se debe, ¿no?, a un producto diferente que las radios comerciales. Entonces hubo que como que aprender otra vez a que el oyente tuviera claro que ese producto era lo que necesitaba para analizar una información, acercarse a un caso, entonces y sobre todo hacerlo en profundidad. Y fue muy curioso porque los primeros documentales que nosotros empezamos a escuchar, que a mí me gusta llamarlo narrativo de no ficción, que sería el docusonoro, claramente, los empezaron a hacer periodistas que no venían de la radio, que no venían del audio, periodistas que estaban haciendo investigaciones en periódicos y con pues mucha profundidad, y bueno, pues Álvaro de Cózar, bueno, al final nos salen muchísimos nombres, ¿no? Efectivamente. Entonces, empezaron a hacerse con una calidad y sobre todo muy interesante porque también con una mirada diferente, porque en el fondo todo el mundo tiene la sonoridad dentro, aunque no haya estudiado o aunque seas un periodista que no hayas trabajado el audio, normalmente tenemos la sonoridad porque somos oyentes. Entonces, la gente que empezó a hacer este producto empezó a hacerlo muchas veces también innovando e introduciendo elementos que la radio no utilizaba de forma habitual o que había dejado de utilizar. Y entonces ya empezaron a hacer títulos efectivamente que eran realmente interesantes y que el oyente ya reclama. Entonces yo creo que ahora sí que hay una demanda de este tipo de producto, pero no hay tanta oferta como yo percibía al principio, ¿no? Está todo como un poquito más dosificado, ¿no? Veo que hay una explosión del conversacional porque es mucho más fácil de hacer. Al final, un podcast documental, por ejemplo, como La Casa Grande, que lo tengo reciente porque lo acabo de recomendar también porque estos días ha sido el día contra la violencia, para la lucha contra la violencia de género, ¿no?, la violencia machista. Pues La Casa Grande a Isabel Coelho le ha llevado un año entero de trabajo, si no más, ¿no? Un año de grabación por lo menos. Entonces, claro, para eso pues hace falta mucho tiempo y hace falta también mucha inversión. Entonces yo creo que está en un momento en el que la audiencia lo reclama, pero ahora percibo que no hay tanta oferta, creo yo, que no existe tanta oferta. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, por ejemplo, le pregunté a Álvaro de Cózar cuando tuve la suerte de poder hablar con él en el episodio del podcast. Él me dijo que estaba pendiente de seguir con los episodios de ese fantástico contenedor de narrativo que es Hechos Reales, y que lo habían parado porque les había entrado un proyecto que era súper chulo. Cuando me lo contó todavía no se había estrenado, que es esta serie que han hecho en Movistar, entrevistando a los expresidentes del gobierno, ¿no? Que está muy bien, por cierto. La última llamada, ¿no? Se llama. La última llamada, eso es. Pero me dijo que sí, que van a volver a hacer episodios nuevos, entiendo que en este 2026, ¿no? Y es verdad que ha habido un poco un descenso de la producción, que los chicos de formato podcast siguen haciendo cosas interesantes. Bueno, se ha estrenado ahora en 2024 la nueva temporada de Eso no se habla, ¿no?, que es otro de los grandes documentales narrativos, por utilizar esa expresión. Isabel Cadena, sí. Eso es. Oye, y si te dijera que vamos a recomendarle, yo qué sé, 3, 5 de los mejores narrativos que se han hecho en España en la última década. De la última década, bueno, esto me has pillado, no me has avisado. A ver, que yo soy malísima para los nombres. Si te aviso, no. Bueno, no vale, ¿no? Bueno, X-Ray yo creo que abrió efectivamente la puerta, ¿no? Que estábamos hablando de Álvaro, pues X-Ray claramente abrió la puerta. Ese es uno de los narrativos de no ficción muy, muy potentes. ¿Qué más? Déjame añadir y así vas pensando. Yo voy a añadir porque el otro día tuve la gran fortuna de que Luis Miguel Pedrero, a quien conoces estupendamente bien, porque he hablado con él y es otra de las personas pues autorizadas, ¿no?, para hablar de audio en España, me invitó a participar en su newsletter Audiogen, que me sentí muy honrado, la verdad.
y me dijo esto de propor alguna tal, y yo propuse, y creo que debe estar en cualquier canon, en cualquier lista, le llamaban padre, que es el primer También, podcast que hizo efectivamente. Carlas Porta en Podium en el 2017. O sea, es el primer gran true crime que se hizo en España, un tema absolutamente difícil y complicado como el de los abusos sexuales a menores, un caso de una complejidad narrativa gigante, que lo hizo con una sensibilidad y con un talento, es verdad, y por eso me acordaba de él cuando hablabas de las personas que vienen de fuera del mundo del audio y que empezaron a hacer narrativos con criterios periodísticos maravillosos aplicados Ujú. al audio, ¿no? La verdad que es Me un... estoy acordando también, así de los primeros, las tres muertes de mi padre. Yo creo que también ese Claro, precisamente fue uno de los que abrió, ¿no? Un poco sí. también esa línea de trabajo, Además, esta claramente. investigación personal, que es muy bonita, ¿no? De este chico que logró parar la prescripción del asesinato de su padre por parte de la banda terrorista ETA, es verdad. Fantástico. Efectivamente. Y luego, por ejemplo, de los últimos, a mí el de Cuatro Piedras de David Uclés, me parece que de los últimos que se ha hecho, pero este, fíjate, me costaría más ponerle etiqueta, porque David ha hecho un proyecto como muy personal, no sé si has tenido tiempo a escucharlo, está un poco... Bueno, escucha los primeros 10 minutos, te voy a ser sincero. Pues es, yo digo que es como el transmedia del libro, La península de las casas vacías, que es el libro que es un poco, ha sido como la revelación también editorial del año. Y este podcast, fíjate, se sale un poco de todo, porque de repente es conversacional, de repente es documental, de repente es ensayo. Y también, ¿por qué? Pues porque viene de la mano de alguien que no está acostumbrado al audio. Entonces, a lo mejor por sacar conclusiones de todo esto, es que creo que es muy bueno que el audio tenga, y en el caso del podcast, gente que tenga una mirada diferente, porque a lo mejor ahí está la innovación, porque a lo mejor llevamos un montón de años diciendo que hay que renovar la radio, que hay que renovar, y el podcast nos ha dado la oportunidad de poder escuchar proyectos de gente que quiere contar cosas que venimos contando, porque la verdad que si te das cuenta las historias pues son las mismas, ¿no? Hemos hablado de X-Ray, que tiene que ver pues con todo el reinado de Juan Carlos I y ahora de Felipe VI. Hemos hablado de las tres muertes de mi padre, hemos hablado de ETA. Bueno, anda que no hemos hecho información y cosas y documentales sobre la banda terrorista ETA y los asesinatos. O sea, fíjate, son cosas... en el caso de David Uclés, pues es la guerra civil. O sea, es que es una locura. Llevamos hablando de estos temas, pero creo que la manera de contarlo y la manera de afrontarlo está siendo diferente. Y entonces eso quizás puede ser, es lo que enriquece el audio, ¿no? Y llama, lo que decíamos, ¿no? Llama la atención como para seguir escuchando. Por ejemplo, lo que hace Isabel Cadenas también. ¿Tú no te has dado cuenta que, por ejemplo, el caso de Isabel Cadenas, cuando empezamos a escucharla, fue de los docusonoros, por llamarlos así, o no ficción, donde de repente la voz no era la voz que nosotros trabajamos en la radio, ¿no? Y en el podcast, no, era ella en realidad hablándote como si estuviera a tu lado tomándose algo contigo o hablando con una amiga por teléfono, ¿no? Entonces, eso, fíjate, yo creo que también ha enriquecido bastante el audio, y se ha trasladado a la radio también, porque pues nosotros enseñamos aquí en la universidad locución y no enseñamos esa locución del locutor de ustedes, no, pues que eso, pues no, ya hablamos, queremos llegar a la gente de otra manera, queremos llamar la atención, y el host, que es como se llama en el podcast, pues tiene que ser pues como tu amigo, ¿no? Que te cuenta las cosas de una manera pues normal, cercana, que no significa que no tenga sus trucos de locución, ¿vale? Porque también hay que aprender locución para locutar este tipo de producto. Pero yo creo que eso ha sido muy bueno. Hemos hecho una listita cortita, pero muy, muy chula. Yo solo voy a añadir, por darle un poquito de humor a la lista, Misterio en la Moraleja. Me parece también muy bueno. Muy divertidísimo bueno, y maravilloso. También. Es que me empiezas a decir y seguro que yo soy malísima para los nombres. Pero... ¿no? Bueno, está bien, sí. Dejémoslo ahí, que creo que hemos hecho un buen repaso. Antes de hablar de jóvenes y de futuro, de cambio de la industria, este tema de las redes sociales que tú apuntabas antes, que además es una cuestión que yo hablo mucho con las personas con las que hablo en el podcast, porque tengo como... yo que, bueno, pues difundo, ¿no? los episodios y los podcasts en las redes, en Instagram sobre todo en mi caso, pero siempre uno tiene
no sé, el desconocimiento, ¿no? De cuánta gente de las que ve tu reel de 50 segundos luego escucha aunque sea 5 minutos del episodio, o si verdaderamente son públicos distintos, ¿no? O son consumidores diferentes. No sé ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que, bueno, como no conocemos las mediciones, que la realidad de todo esto que hacemos, ¿no? De los análisis y demás, es porque no conocemos las mediciones. Es decir, nadie viene aquí con sus cifras y nos dice, mira, esto es... No, nadie. No sé si has encontrado a alguien, No. probablemente tú tienes las tuyas y tampoco las haces públicas porque no hay... Entonces, es muy difícil llegar a sacar conclusiones realmente pues, fotográficas, ¿no? Teniendo esa radiografía real. Pero sí que es cierto que... Volvíamos un poco al principio de donde estábamos. Tú tienes que llamar la atención. ¿Dónde está la gente? La gente está en las redes sociales. Yo he escrito artículos también sobre esto, la relación de la radio con las redes sociales. Es decir, los medios de comunicación tienen que estar en las redes sociales y el podcast tiene que estar en las redes sociales. Entonces, tú puedes hacer un gran esfuerzo para hacer un producto de gran calidad que si luego no consigues distribuirlo bien, pues no va a llegar a ningún sitio. ¿Eso te asegura que se queden? Pues no te lo asegura, pero por lo menos vas a tener yo creo que un porcentaje de gente que va a llegar a tu producto desde las redes sociales. A mí me sorprende mucho cuando vienen a hacer aquí las entrevistas, ¿no? A las nuevas generaciones y les pregunto, ¿qué podcast escuchas o qué escuchas en la radio, ¿no? ¿Qué podcast escuchas? Me voy a quedar con el podcast. Y entonces me dicen, sí, bueno, escucho este podcast en TikTok. Y entonces yo digo, madre el amor hermoso, ¿cómo en TikTok? No, en realidad ellos los que están viendo son esos clips, porque luego en esas dinámicas de distribución pues hay que hacerlo muy bien, ¿no? Sacando muchos clips para efectivamente no restarle interés a todo el contenido que tú estás haciendo, pero sí que sea atractivo para escuchar ese contenido y a la vez que se quede la gente también un poco con la idea de que viendo esos clips que tú has ido ofreciendo en las redes sociales, pues tenga una idea general de lo que estás hablando. Es un poco la promoción, ¿no? De la que hemos hablado siempre en medios, que creo que hay que hacerla y hay que estar en todas las redes sociales. Cada una tiene su naturaleza, ahora todo el mundo ha demonizado Twitter, X, me cuesta mucho encontrar a gente en X, yo misma a lo mejor he perdido también un cierto interés, pero LinkedIn creo que profesionalmente está impulsando y haciendo cosas muy, muy interesantes, en Instagram también y por supuesto las nuevas generaciones están claramente todas en TikTok. Laura, diriges el máster en radio, podcast y audio digital de la Universidad Nebrija. ¿Los chicos que llegan a ese máster llegan más por la parte de la radio o por la parte del podcast? Pues tenemos un poco de todo. La verdad que hay gente que viene con el ADN de la radio porque es oyente de radio, pero es verdad que en los últimos años sí que estamos viendo que sobre todo vienen por el podcast. Les interesa el podcast porque su referencia, incluso a veces, cuando yo les pregunto por lo que escuchan, es curioso porque me dicen, sí, bueno, yo escucho Nadie sabe nada. El podcast Nadie sabe nada. Y le digo, claro, ya, pero es que eso es un programa de radio. Eso no es un podcast, es un programa de radio que luego aparece en formato podcast porque, bueno, Afuente y Berto están me parece que son las 11 o las 12 de la mañana los sábados en la cadena SER, ¿no? Entonces, ellos no tienen muy claro, y eso es también muy bueno, porque al final creo que hay que ordenar más que nunca todo este ecosistema sonoro que tenemos. Creo que hay que ordenarlo más que nunca. Entonces ellos vienen por el audio en realidad, pero con muchos referentes en la radio. Si te das cuenta también, las generaciones jóvenes, tú te coges un catálogo, por ejemplo, como el de Radio Nacional, que creo que es, volviendo precisamente un poco a la pregunta anterior, creo que Radio Nacional tiene un catálogo espectacular, pero es un gran desconocido porque no hace una promoción potente, ¿no? Tampoco ayudan mucho ellos a que encontremos los programas. Nada, o sea, es muy difícil. Pero, por ejemplo, ahí tenemos muchos podcasts que los hacen gente que a su vez no solamente hace podcast, sino que también hace tele. No me gusta hablar de influencer porque son comunicadores, ¿no? En general, que tocan un poco todos los palos. Y entonces, ellos mismos cuando te hablan de Carolina Iglesias, por ejemplo, como referente, porque es así, es Carolina Iglesias, pues claro, ¿cómo sitúas a Carolina Iglesias, no? Que está haciendo un programa de radio también, pero está haciendo un montón de podcasts, está haciendo videopodcasts, está haciendo programas de televisión. Entonces, sus referentes van cambiando.
Y siento decirte, bueno, siempre salen los comunicadores también como referentes, la mayoría escuchan a Alsina, cada vez menos a Herrera, también por el target, yo lo entiendo. Yo creo que Alsina hoy por hoy es un referente para casi todos, y luego cada uno pues tienen también sus referencias. Nos vienen por ahí Mar Bretos, Ángel Barceló, Mara Torres también, para las chicas suele ser un referente. Y bueno, quizás más el comunicador que el propio locutor, ¿no? de toda la vida. Eso es más, cada vez se encuentra menos. Ya. Me llama la atención que me hables de estas personas. Es verdad que un máster ya es un posgrado, de gente con una especial, digamos, vocación, pero a mí me cuesta encontrar, llevo dando clases muchos años, gente, digamos, que tenga una escucha diaria de programas de radio informativa. O sea, que te diga, que te reconozca que escucha a Aimar todos los días o a Ángel. Esos hay pocos, ¿eh? Esos son los... Claro, esos son muy cafeteros también, ¿no? De la radio. Es curioso, ellos quieren hacer radio, pero no son grandísimos oyentes de radio como éramos nosotros. A eso me refiero, y por eso te quiero preguntar, Laura, porque esto lo he hablado también muchas veces y no encuentro una respuesta. O sea, si tú y yo, cuando teníamos 20 años, escuchábamos los informativos de mediodía de las cadenas de radio y no sentíamos que no nos hablaran a nosotros, sentíamos que formábamos parte del público, del target al que se dirigían. Pero hoy esto no ocurre. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues, ¿el que escucha o el que sigue haciendo la misma radio que hace 30 años? Es que tú y yo no teníamos otra cosa, y yo más todavía. Es decir, cuando has empezado me has llevado a mis primeros años en la radio, que yo empezaba en Cadena 100, es que no había, es que estaba Cadena 100 y 40 principales en la musical, no había otra cosa. Y en la tele no había mucho más. Es que es que ellos tienen mucha más oferta que nosotros en esa especialización. Y creo que es eso la clave, que es que nosotros no teníamos otras cosas. Entonces, los medios de comunicación, pero en general le pasa a la radio, le pasa a la televisión, que ya ni te cuento, los jóvenes no ven la televisión, o sea, ven contenido audiovisual, pero de otra manera. Los medios escritos, que ya son digitales, ¿no? Que ya han hecho el trasvase al papel, pasa lo mismo. Están muy preocupados porque las audiencias jóvenes no están ahí. Pero es que, claro, la oferta que tienen las audiencias jóvenes implica hacer un esfuerzo por parte de los medios tradicionales para conseguir que se interesen por lo que a ellos les interesa, ¿no? Que son no solamente los temas, porque fíjate, no sé, los temas sí, pero también la forma de contarlo. Creo que es importante, el cómo se lo cuentas. Oye, ¿qué hora es? Llevamos ya casi media hora. Déjame terminar con un clásico radiofónico. Vamos a recuperar los viejos formatos de la radio tradicional. Esto de la pregunta y respuesta rápida. ¿Qué te parece? Buah. Bueno. Es otro clásico. Bueno, me he quitado los pendientes, te decía, me he quitado los pendientes como Encarna Sánchez. Tú sabes que hay, esto es muy de viejunos y muy cafeteros. Bueno, Encarna Sánchez dicen que mucha gente, no sé, yo a mis alumnos les tengo que explicar quién es Encarna Sánchez, pues se quitaba los pendientes, pero los suyos eran de brillantes y de oro y los dejaba aquí en el micrófono. Y cuenta la leyenda que se los olvidaba a veces y había veces que no los volvía a recuperar. Yo me los he quitado como ella, me he acordado de ella cuando me los he quitado, pero los míos son de bisutería. Y no me los voy a dejar. Te voy a decir que tengo por aquí el libro que hizo ¿quién hizo el libro de... Pedro Pérez. Pedro Pérez, esto es, lo tengo por ahí. ¿Dónde está? Claro, su productor durante todos esos años, sí. Oye, pues clásicos populares. Venga. Pregunta, entonces, o sea, te voy a dar una lista de nombres de profesionales de la radio con los que has trabajado. Entonces te voy a pedir que me digas en una frasecita qué aprendiste de ellos. O sea, vale. Pues, no me quieres decir, no lo he soportado, pues también, pero no creo que... Vale, sí, yo ya no tengo nada que perder, Guillermo, ya te digo. Pues entonces, te voy a decir nombres y tú me dices así, pues una frasecita, ¿vale? Vale. Entonces, primer nombre que te voy a decir. Ernesto Sáenz de Buruaga. Pues era el hombre correcto. El hombre correcto. El hombre correcto. El compromiso es yo no apostillar. Venga, va, lo dejamos ahí. Vale. Carlos Herrera. Carlos Herrera, pues es la radio viva en estado puro. Juan Pablo Colmenarejo. Buah, y me has tocado, ¿eh? Esto no... Juan Pablo era la excelencia en la radio. Javi Nieves. Bueno, Javi Nieves es mi amigo, es mi hermano y es un tipo más divertido con el que yo he trabajado. Me queda solo un nombre. Cristina López Slifting. Buah,
Cristina es la mejor jefa que he tenido en la radio. Jefa/jefe. Una persona que sabe valorar el trabajo de la gente que tiene a su lado. Porque sabes una cosa, Guillermo, que también lo he aprendido con los años, que para ser buen jefe o jefa hay que ser buena persona. Para hacer cualquier cosa hay que ser buena persona. Sí, pero jefe, te aseguro que más. Muy bien. Según te estaba haciendo este cuestionario, digo, madre mía, como a mí me hagan un día esto, salgo corriendo, qué horror. Bueno, pero he trabajado con más gente, he trabajado con Expósito también, pero bueno, he trabajado con Rafael Escalada, que bueno, también ese fue mi padre radiofónico. Conservas Escalada, ahí empecé yo. Y siempre me dice, yo te hice mujer. Y digo, sí, tú me hiciste mujer. De verdad, porque cuando decías, yo empecé en el año 95 y estaba estudiando la carrera, era una pava, pero muy pava. Si quieres ir haciendo preguntas, ¿eh? Por ejemplo, ¿has trabajado con Nacho Villa? He trabajado con Nacho Villa, sí, pero era una época un poco complicada, donde la información, yo no sé, fíjate, ahora hablamos de polarización, pero en aquella época yo lo recuerdo también con pavor polarizada, ¿te suena, verdad? Sí. Algo me suena. Bueno, querida Laura, me lo he pasado pipa, no sé tú, yo he estado súper a gusto. Sí, se me ha hecho corto, también. Jolín. Bueno, yo estoy encantada de haber formado parte del elenco de profesionales que saben mucho más que yo que han pasado por aquí. Vamos ya unos cuantos, ¿eh? La verdad que 32 sí. No está mal. Yo cuando empecé, que esto uno empieza diciendo, nunca sabe muy bien, yo pues me apetece hacer esto, voy a quitarme esta espinita. No sé. Es verdad que uno no llega a proyectar cuando llevas ya un año y pico haciéndolo. Pero es que hay gente muy buena, es que es lo que yo digo siempre, ¿no? Yo los digo a los chavales del máster, que hay gente muy buena en España, hacemos muy buena radio, muy buen podcast y muy buen audio digital en general. Entonces podrías estar muchos años entrevistando a mucha gente fantástica que te comente cosas. Pues nada, que Dios te oiga y que por cierto no hemos hablado de Dios, también podríamos haberlo hecho, pero bueno. Bueno, cuando quieras, eso yo estoy dispuesta siempre. Lo dejamos para el episodio 124, ¿te parece? Venga, vale. Volvemos a me lo apunto en la agenda, quedamos. 133, que queda mejor aún. Vale. Laura, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, Guillermo.